Bueno, entonces, pues nos vamos a un pequeño break y volvemos, ¿sí? Bueno, 10 minutitos.
Hola, ¿ya andan por aquí? Si andan, nada más digan que sí. Si no andan, Sí, por acá ya, Magli. uh, Listo, listo. ya, basta de descansos, vamos a trabajar. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo se van sintiendo con este recorrido? ¿Lo están tomando bien? O sea, ¿es claro? Lo estoy tratando estoy tratando de ser lo más claro posible, que espero. Y como nos vamos a meter a comedia del arte, pues quisiera saber si van bien todos, o sea, todo tranquilo, ¿sí? Bueno, pues ya vamos a meternos a ver qué tanto nos da tiempo de ver de comedia del arte. Am, entonces, pues vamos a entrarle ya a la comedia. Tal vez solamente veamos hasta la presentación de los personajes y dejemos el resto para la siguiente clase. Am, si no, ya me lo he hecho completo, pero es que ya faltan 50. Bueno. Durante el Renacimiento, que es un periodo que comprende del siglo XV al siglo XVI, el carnaval lo que fue haciendo fue transformándose en un teatro de plaza pública. Se fueron pasando como que el carnaval se fue condensando en espectáculos que se presentaban en plazas públicas. Los artistas de la época, ya como todas estas tendencias carnavalescas comenzaron a desarrollarse profesionalmente. Todos estos elementos propios del carnaval ya fueron considerados como una profesión. Es así como empiezan a surgir los comediantes del arte, término que se fue acuñado a los juglares o artistas callejeros, que se especializaban en el arte de la máscara, la acrobacia y el mimo de manera muy rigurosa. Mijail Bajin señala los siguientes elementos como los que rescataron la herencia fársica carnavalesca dentro de la comedia del arte. ¿Ok? Abro cita. Los comediantes del arte incorporaron a su disciplina las máscaras animalescas de grandes narices, las figuras del bufón, el pícaro y el tonto, el ambiente festivo y la libertad sexual del carnaval. De las ferias y espectáculos recogieron la destreza de acróbatas y saltibanquis, los chistes de bufones, la oratoria de charlatanes y todos los géneros de la plaza pública, que son groserías, imprecaciones, juramentos y pregones, que se convirtieron en sal y pimienta de sus geniales improvisaciones. ¿Ok? Estos son los elementos que rescata la comedia del arte del carnaval. La comedia del arte es una forma teatral renacentista de carácter popular que ve sus orígenes en el siglo XVI, sobreviviendo hasta el siglo XVIII con la llegada del romanticismo, que surge en Italia, lugar donde el teatro comenzó a decaer por su larga tradición histórica. ¿Qué es lo que quiero decir con que el teatro comienza a decaer por su larga tradición histórica? Es que en Italia ya se las sabían todas. O sea, en Italia ya habían visto todos los teatros que estaban llegando posteriormente a otros lugares de Europa o otros lugares del mundo. Italia ya los había visto y ya estaban aburridos de ver eso. Es por eso que hablo de una decadencia o sea, ya todas las tragedias, ya todos, ellos están más que familiarizados con la tragedia que otros lugares en el mundo. Entonces, de alguna manera, eso les comenzó a aburrir. También las comedias, ya se las sabían de una a otra, o sea, ya conocían el género y ya les estaba comenzando a aburrir, ¿no? Es por eso, bueno, ese es como un entrecomillado de por qué hablo de que decae la tradición histórica, históricamente, por qué decae la tradición teatral. Bueno, surge en Italia y se extiende por toda Europa y tiene como principal inspiración la comedia latina y las atelanas. No es un teatro literato, por lo que sus principales elementos recaen mayormente en el movimiento, las burlas y la improvisación que en el texto. Su auge se debió a que en esta etapa los autores estaban más enfocados en hacer tragedias en vez de comedias, por lo que al no prestarle tanta atención a este tipo de teatro que estaba surgiendo, la comedia pudo desarrollarse plenamente, siendo este su periodo de mayor libertad y trayendo de vuelta por un momento la risa dionisíaca. ¿Okay? O sea, como que los que estaban haciendo tragedia dijeron, ¿comedia? ¿Qué? No. Y pues la comedia dijo, de aquí soy, nadie me está haciendo caso, y surge la comedia del arte.
Su popularidad es el resultado del cansancio que el teatro literato generó en el espectador, consecuencia de ya no verse representado en la escena, cosa que sucede cada vez que el teatro se renueva. O sea, el teatro siempre se está renovando cuando nosotros como espectadores dejamos de vernos representados ahí. Y es por eso que surgen otras formas teatrales en cada época histórica. Un actor interpretaba solo una máscara a lo largo de toda su vida. Es decir, espérame. Ujú, perdón, otra vez. Es que estaba leyendo una nota que tenía aquí de lo de la decadencia del teatro que decía que, por ejemplo, cuando algunas formas eran nuevas en París, en Italia ya habían comenzado a aburrir a las audiencias. Con lo que habla de la decadencia, tenía una nota ahí como que en Francia esta forma de teatro era nueva, pero en Italia ya esa forma de teatro ya estaba aburriendo a todo el mundo, ¿no? Perdón por regresar otra vez. Bueno, un actor interpretaba solo una máscara a lo largo de su vida con el fin de especializarse en ella e imprimirle su propio estilo. Lo último con el propósito de diferenciarlo de otros actores que interpretaban al mismo personaje. Esto provocó que actores que eran populares por interpretar a cierto personaje se convirtieran en bufones de la corte real. O sea, como sacaban arlequines famosos y se los llevaban a los reyes, ¿no? Y ya eso se volvían en los bufones de la corte real de los reyes de la época. Pese a que lo más importante de esta forma teatral es el actor, lo que terminó alcanzando gran relevancia fueron los personajes. Muchos actores iban y venían, pero Arlequín, Pantalón y demás personajes vivieron por más de 2 siglos. Ya no eran los personajes que el espectador reconociera gracias al actor, sino por sí mismos, por sus características particulares. Los personajes principales de la comedia del arte son Arlequín, Briguela, Polichinela, que es una variación del Arlequín, pero se considera como un individuo aparte porque Polichinela es el precursor del Pierrot, que es el payaso de cara blanca. Luego tenemos a Pantalón de Bisogni, tenemos al Doctor Balanzón, tenemos al Capitán Fracasa, a Colombina, a Rosaura y Florindo. Esos son los enamorados. Y los personajes de la comedia del arte están como divididos en 3 categorías. Los anis, que son los sirvientes, los amos y los enamorados. O sea, son 3 categorías distintas que están coexistiendo en la comedia del arte. Aquí tenemos como los personajes, ahorita les voy a explicar uno a uno. Tenemos a Arlequín, Briguela, Colombina, Covielo, que Covielo es una variación del Arlequín, el capitán, el doctor, Florindo, Isabela, que también Isabela puede ser la que acabo de mencionar como Rosaura, Pantalón, Polichinela, Escapino, que Escapino me parece que también es una variación de Arlequín, y Escaramuche, que Escaramuche es una versión de El Capitán. Hagan de cuenta que había mucho, estos no son todos los personajes de la comedia del arte, hay muchos otros personajes de la comedia del arte, pero no se consideran porque esos personajes son variaciones de otros personajes y cumplen el mismo rol. Hagan de cuenta que en la comedia del arte lo que importa son los roles de los personajes y no importa como tanto qué personaje lo está haciendo, sino que esté el rol cubierto, ¿no? Y es por eso que luego Arlequín puede ser sustituido por Polichinela o Arlequín puede ser sustituido por Escapino. La situación aquí es que siempre tiene que haber alguien cumpliendo ese rol como del amo, del sirviente astuto. ¿Ok? Entonces voy a describir a cada uno de los personajes de la comedia del arte según la definición de Frank M. Whiting, que los describe de la siguiente manera. Arlequín es un servidor tonto y al mismo tiempo astuto, intrigante e ingenuo, perezoso y trabajador. Al principio estaba hambriento y vestía un extraño traje lleno de remiendos. Poco a poco todos aquellos remiendos de todos los colores se fueron estilizando y juntándose en cierto modo hasta formar la máscara elegante que todos conocemos. Como ya vimos, esta cosa de los retazos viene desde Roma. Naturalmente, además, había un gran número de personajes que, a pesar de no llamarse Arlequín, tenían algunas de sus características. Eran bufones llamados Sani, probablemente de un diminutivo dialectal de Giovanni o Gianni, y que después se llamarían Escapino, Trufaldino,
Sganarello, Tartaglia, Ganasa, Coviello, etcétera. O sea, todos esos son los otros nombres que recibe Arlequín. ¿Ok? Bueno, ya vimos Arlequín. Brighella era originario de Bérgamo, lo mismo que Arlequín, y se presentaba de la siguiente manera. Yo, Brighella, soy del Valle de Bérgamo, casamentero y jugador de pelota. Su nombre procedía de briga, que en italiano, del italiano brigare, significa engañar. También él era criado y llevaba su traje blanco orlado de verde. O sea, ahí ven a Brighella, está de blanco y los detalles de su traje son verde, como verde olivo. Son sus detalles. Digo, ahí no van a lograr ver nada, porque la imagen es muy pequeña, pero para que sepan que así era su traje. Pantaleón es un mercader y cuando no, siempre era una persona acomodada, plenamente convencido de que nunca, a no ser en contadas ocasiones, debía demostrarlo. O sea, era alguien que siempre andaba mostrando que era una persona de dinero, una persona con abundancia. Viejo, bonachón y un poco tacaño, ligeramente chocho. Vestía de rojo escarlata y llevaba una capa negra y una máscara también negra. Tenía la nariz ganchuda y se dejaba perilla, o sea, una barbita. Ahí podemos ver a Pantaleón. Luego los pantaleones lo que hacían era como que esta tenía una nariz ahí como protuberante, también hacían como que esta barbita que tenía hiciera un pico hacia arriba, o sea, también le daban una cierta caracterización a la barbita de Pantaleón. ¿Ok? Luego tenemos al doctor Balanzón, que era médico ignorante, pagado de sí mismo, procedente de la Universidad de Bolonia. Hablaba en una mezcla de italiano, latín y dialecto boloñés. Vestía como los médicos del siglo XVII, gran capa negra, gorguera blanca y un enorme sombrero de ala ancha. Aquí creo que según recuerdo, como la gran cosa divertida del doctor es como que no sabía nada y hacía, confundía a todos como con su dialecto y como que se hacía el que sabía, pero en realidad no sabía nada, o sea, como que era que fingía que sabía, ¿no? Y es lo ahí donde surgía lo cómico. Y también podemos ver esta cosa de que sus dialectos, lo del juego del dialecto data de la Edad Media, de que esta cosa de jugar como con el latín y otros idiomas para crear juegos de malentendidos en el lenguaje, ya eso ya databa de la Edad Media. Y bueno, se sigue recuperando ahora en la comedia del arte. Luego tenemos al Capitán Fracasa, que es un español y un representante, por lo tanto, del tipo de capitán mercenario fanfarrón. O sea, representa este tipo de personaje, que se paseó por todo el mundo durante el periodo del gran poderío militar español. Vestía de gentilhombre del siglo XVI con un gran sombrero emplumado y una espada desproporcionada, delgado, largo como el hambre, con una voz que parecía salida de una caverna. Este personaje también era un poco presumido, o sea, y siempre andaba retando a duelo a como los personajes que lo retaran, se ponía a retarlos a duelo y ahí surgía como una batalla cómica en escena. Colombina era una criada vivaz, un poco coqueta, cortejada por criados y dueños al mismo tiempo, pero siempre conseguía burlarse de todos ellos. Luego no lo voy a mencionar, aún creo que lo menciono después. Y por último tenemos a Rosaura y Florindo, que era una pareja de enamorados, algo empalagosa. Eran dos tipos fijos de la comedia, pero podían asumir una infinidad de nombres. O sea, como ya vieron, aquí aparece como la enamorada, aparece como Isabela, y él así aparece como Florindo, que también es conocido como Lelio. O sea, les podían poner cualquier nombre. El chiste es que siempre estuviera cubierto el tipo de los enamorados, o sea, dos personas que en realidad eran como los que, por ejemplo, ahorita voy a hablar como de eso, pero Isabela o Rosaura siempre solía ser hija de Pantalón y como que ahí había una disputa como que no dejaba que nadie tocara a su hija y que su hija era intocable y todo eso, y ahí se desataban también un montón de conflictos. Y Colombina era como la confidente de Rosaura y iba y venía como con los mensajes porque Colombina era criada también de Pantalón y había ahí un romance también entre Colombina y Arlequín y ahí se generaban un montón de entramados de relaciones que era como prácticamente lo que iba moviendo las tramas en la comedia del arte, las relaciones entre los personajes, pero no me adelanto porque creo que lo menciono posteriormente. Para crear estos personajes utilizaron los comediantes del arte una infinidad de recursos, entre ellos el recurso de la máscara, que era el que como el más importante de los recursos era el de la máscara, que aunque no todo, y
pero hay que tener en claro que no todos ocupaban uno. Por ejemplo, Colombina no usaba máscara y los enamorados tampoco utilizaban máscara. El resto de los personajes sí utilizaban máscara. Ah, bueno, aquí puse un mapita de todos los personajes de la comedia del arte y de dónde viene cada uno. Esto es importante porque dependiendo el lugar donde viniera el personaje de la comedia del arte, es donde iba a radicar su dialecto y su forma de hablar. Lo que buscaban era como personajes que tuvieran como un tipo de individualidad dependiendo del lugar de donde provinieran estos personajes. Bueno, la máscara transformaba al actor en el símbolo de una emoción para después transformarlo en el personaje. Es decir, las máscaras tenían un gesto fijo que de alguna manera daban cierta emoción y esa emoción es lo que llevaba a la construcción del personaje. Existieron también máscaras extras que representaban grupos sociales en específico, como marineros, notarios, barberos, etcétera, pero no eran personajes propiamente, sino que solamente iban a representar como estos grupos sociales en específico. Las tramas giraban alrededor de enredos amorosos, aventuras y juegos de fortunas y desgracias, recayendo siempre el peso de la acción en las máscaras principales. Principalmente Arlequín es quien lleva la acción. Los enamorados y Colombina no utilizaban máscara. A pesar de ello, Colombina era uno de los personajes protagónicos, ya que estaba al servicio de los enamorados, por lo que provocaba gran parte de los enredos. Estas máscaras no fueron creadas por los actores. Eso también, esas máscaras no las hacían los propios actores, eran máscaras adoptadas, regionales o de carácter campesino y modificadas para la escena, que representaban su procedencia para impregnársela al personaje. Es aquí donde les pongo también el mapa de los personajes, que quiere decir que esas máscaras eran típicas de los lugares de procedencia de los personajes. Eran como máscaras rurales, máscaras típicas de los lugares, de cada uno de estos lugares. Ellos no construían sus propias máscaras o no diseñaban, más bien el término es, no diseñaban sus propias máscaras, sino que tomaban los diseños de máscaras regionales de estas regiones. Esto por el propósito de representar su procedencia y así impregnársela al personaje. Esto ocasionó que cada personaje manejara un dialecto distinto y tuvieran un acento en particular a la hora de hablar. A cada personaje, como ya les dije, hablaba dependiendo de la zona de Italia de donde provinieran. Como se mencionó anteriormente, este arte teatral se basaba especialmente en la improvisación, pero esto no significaba que los actores improvisaran de la nada. De hecho, la comedia del arte era un arte muy esquemático y se valía de distintas herramientas para asegurar el correcto funcionamiento de las presentaciones. Es decir, estos hombres no se metían a improvisar a lo loco. Había un sistema y era un sistema bastante complejo de improvisación, que de hecho es una de las informaciones que más mal nos llegan al momento de hablar de comedia del arte, que parecían genios de la improvisación, pero en realidad su improvisación siempre fue muy esquemática y siempre sabían qué hacer porque tenían todo muy bien planeado. Y de hecho ya tenían como ahí ciertos esquemas de conversación también, o sea, como ya también sabían cómo hacer funcionar ciertos diálogos. Lo que hacían primero era valerse del argumento y no del texto. Si bien no forma parte de la literatura, toma muchos elementos de esta. Y aquí abro cita de Romero, que se dice que muchos de los argumentos los extraen de la comedia clásica, los cuentos folclóricos, la tragedia, la tragicomedia, la comedia pastoril, y la complementaban con historias del mismo pueblo el cual estaban visitando al momento. Después creaban una escaleta conocida como conabakio. Esto es súper conocido por todos porque lo dicen todo el tiempo que hablamos de comedia del arte, nos hablan del conabakio, en el cual solo se escribía el orden de las escenas, las situaciones a desarrollar y los personajes que intervenían en cada momento. Este era colocado en la parte de atrás del escenario y los actores podían recurrir a él en cualquier momento para refrescarse la memoria y saber cuándo eran sus entradas y sus salidas. O sea, ellos también ya, o sea, no era como que se inventaban cuándo iban a entrar y cuándo iban a salir, sino sabían en qué escena iban cada uno. O sea, no era tan, era improvisado, pero quiero que entiendan que no era tan improvisado como nos lo hacen creer. ¿Ok?
Pero no todo lo que sucedía en estas representaciones era una mera improvisación, ya que ellos ya tenían muchos textos que recitaban entre las improvisaciones, como que estaban improvisando y veían un momento justo y metían un texto que ellos ya se sabían, como especie de monólogos que ellos metían entre improvisaciones y ya ahí se creaban como ciertos monólogos que no eran improvisados. Se llega a decir que no todos estos textos los sustraían específicamente de libros, ya que seguramente no tenían tanto tiempo como para leer, aunque Darío Fo sostiene que estas personas que hacían comedia del arte eran personas cultas, preparadas y de gustos modernos. Yo estoy seguro que sí leían, o sea, obviamente leían, pero tal vez entre esta cosa de que de los tours que iban de un lugar a otro, muchos de estos textos también les llegaron de oídos. Entonces todos estos textos que utilizaban dentro de las improvisaciones, pues tal vez le llegaban de oídos o los leían. Bueno, y pues ellos, aparte de tomar estos textos y estas estructuras en específicas, toman también los personajes que nacen gracias a los personajes tipos de la comedia latina y que permanecieron en el imaginario colectivo popular. Es por eso que logran salir los personajes de la comedia del arte. O sea, es como una evolución de estos personajes que estaban viviendo en el imaginario de la gente y que sobrevivieron todo este periodo desde la época de Roma, la Edad Media, y lograron como vivir en el imaginario de la gente hasta la comedia del arte, y es donde ya como se perpetúan estos tipos, ¿no? Bueno, como comentaba, algunos de estos textos ya se los sabían de memoria o los habían escuchado de otra parte, los integraban en la improvisación. Sus fuentes son mixtas, desde los clásicos hasta otros tipos de textos de carácter popular. Otro elemento que fue pieza clave en las improvisaciones fue el uso de fórmulas y códigos. ¿Ok? En estas fórmulas establecían qué situaciones deberían desarrollarse al interactuar ciertos personajes. Dichas fórmulas se resolvían especialmente con la relación de hecho y tipo. Es decir, si yo pongo a, si yo pongo a Colombina a interactuar con Arlequín, ¿qué debería pasar? O si yo pongo a Arlequín a interactuar con Pantalón, ¿qué situaciones se deberían desarrollar? Así es como les digo, no era todo improvisado, ellos ya sabían qué hacer porque ya lo tenían bien esquemático y bien preparado para las improvisaciones. Y los códigos eran prácticamente secuencias de movimiento, acrobacias y comportamientos comunes de los personajes. Todos tenían un lenguaje en común, o sea, como ya sabían, un lenguaje que en conjunto todos de alguna manera creaban una atmósfera y también sabían, de hecho, Lecoq enseña cómo es la caminata de Arlequín, la caminata de Colombina, la caminata de cada uno de los, creo que Darío Fo también tiene eso como de, cada personaje tiene su caminata en específica y eso también les ayuda a no errar, porque ya saben cómo, ya todo el mundo ya sabe cómo moverse en escena. Entonces no tienen problemas de tapar al otro o de chocar con el otro porque ya saben cómo tienen que moverse en el espacio. Ahí se crea también unos códigos de movimiento muy interesantes en esta forma de teatro. Otro elemento que se añadió posteriormente fue el de la espectacularidad, que consistía en cambios de escenografía, ilusionismo, magia y actores manejando una gran cantidad de objetos en escena. Es decir, al inicio la comedia del arte era un poco pobre, ¿no? O sea, como era un poco de arretazos de lo que encontráramos, pero conforme fue adquiriendo popularidad de estas carretas que traían, o estos escenarios como móviles que traían, los convirtieron como en grandes teatros que, o sea, como teatros al aire libre que podían entrar en entradas y salidas de escenografía, cambios como con mecanismos que hacían que hubiera cambios, que pudieran volar los personajes y así. Tenían ya como estos elementos tipo comedia musical, ya estaban ellos pensando en Broadway desde el principio, ¿no? Ya estaban apuntando a esos lados. La ficción de la comedia del arte no se hubiera sostenido de no ser por la gran cantidad de movimiento corporal que el actor realizaba en escena. Este elemento era el que dotaba de ritmo a la presentación junto con las imágenes estereotipadas y lo cómica de las situaciones. Es decir, aquí empezamos a notar que aparte de la máscara, lo que sostenía la ficción era pues el cuerpo grande del actor. ¿Y por qué el cuerpo grande del actor? Porque pues ellos se presentaban en la calle y la única manera de llamar la atención de las personas que fueran pasando era ser grandes, o sea, ser más grande que la cotidianidad misma. Y es por eso que llamaban la atención y la gente se quedaba a ver las representaciones.
La corporalidad también lograba que el espectador pudiera identificar los ademanes particulares de cada uno de los personajes. Además, lo hacían concentrar su atención en el gesto y no en el acto, para que no se tomaran las situaciones que estaban sucediendo tan en serio. O sea, que esta cosa de que actuaran de esa forma los hacían no tomarse tan en serio las situaciones que sucedían en las ficciones. Y eso me parece muy bonito, como la gestualidad de los actores hacía que tú pudieras reconocer a los personajes solo con los movimientos de cada uno. O sea, incluso si no los conocías, podías asumir como cada rol de cada uno de los personajes. El movimiento corporal era totalmente exagerado y llegaba hasta las últimas consecuencias, que era la acrobacia, que comprendía de saltos mortales, volteretas y caídas. La agilidad de estas acrobacias lograba traspasar al terreno de lo fársico y lo grotesco para llevarlo al de lo fantástico y maravilloso. Es decir, no sé, que de repente algún personaje agarraba a otro de la cabeza, lo aventaba y el otro se echaba como un giro mortal y caía como de nalgas, ¿no? Y ya era como que el personaje de algún momento estuvo suspendido en el aire y desafió las lógicas de la gravedad, y así nos cruzamos el terreno de lo fantasioso, que creo que la farsa sigue aún haciendo eso, como esta cosa de la acrobacia cuando te tiran y tú te das una vuelta, y pues en el mundo cotidiano, pues si te tiran no te das una vuelta, a menos que que vayas en moto y tengas un choque y te vayas te vayas girando por la calle y así sí sucedería la acrobacia de alguna manera, pero no es una acrobacia voluntaria, no es una acrobacia que la misma fuerza de gravedad te hace hacer, ¿no? La comicidad de este universo de la comedia del arte surge gracias a la distancia emocional, la superficialidad del gesto, lo automático y la comicidad de los humanos reducidos a tipos. Todos los personajes tenían cierto grado de obscenidad, pero era común que las mujeres fueran más desenvueltas que los hombres, siguiendo la tradición del mundo al revés. Es decir, Rosaura y Colombina eran mucho más, eh, mucho más desenvueltas que los demás personajes y eran mucho más vivas también. La influencia y la repercusión que tuvo la comedia del arte en el teatro posterior, en las distintas manifestaciones posteriores de la época, eh, fue enorme, ya que logró posicionar a la farsa en los grandes escenarios. De hecho, después Goldoni toma los personajes de la comedia del arte y los mete a la alta comedia. Ya después hablaré de Goldoni. Pero, por ejemplo, Pierrot, que era un personaje listo y perezoso que se hacía el tonto, aparece en la comedia Le Festin de Pierre de Molière. Para que la chequen, ahí aparece el personaje de Perrión. ¿Cómo es de Perrón? Dije Pierrot, de Pierrón el ranchero. Como este personaje estaba inspirado en Arlequín y Polichinela, los cómicos del arte lo integran a su repertorio de personajes. O sea, hagan de cuenta que Pierrot nace en Le Festín de Pierre de Molière, y después los cómicos del arte toman a Pierrot y lo meten a las obras de la comedia del arte. Pierrot no es un personaje de la comedia del arte, formalmente. Entonces, a ver, voy a explicarlo otra vez. Pierrot está inspirado en Arlequín y Polichinela, pero no surge en la manifestación de la comedia del arte, sino surge en el teatro de Molière. Una vez que Molière crea al Pierrot, los comediantes del arte dicen, esto es mío, y lo regresamos a la comedia del arte. Más claro. Espero que esté más claro. Bueno, posteriormente cobraría autonomía el Pierrot y se convertiría en el payaso de cara blanca, o lo que actualmente conocemos también como el clown. Los lacis, que son, eran como una especie de secuencias, eran como unas secuencias especiales que se metían adentro de igual las improvisaciones. Ellos ya tenían armadas ciertas secuencias de movimiento, ciertas coreografías o ciertas como sketch, tipo sketch que metían que de hecho mencionan que cuando ellos sentían, hagan de cuenta que no todo era mágico en la comedia del arte. De repente ellos mismos podían sentir que su ficción se estaba cayendo, y si sentían que la ficción se estaba cayendo, se hacían señas entre ellos para
tener como todos claros que ya iba a comenzar un Lassie para volver a levantar la atención del público. O sea, era como que se les estaba cayendo la improvisación, era como de, se está cayendo, se está cayendo. Y como que ellos tenían una señal en común, no sé si hacían así o buscaban alguna señal en común, y ellos sabían que tenían que comenzar a hacer el Lassie, que era el sketch que ellos tenían ensayado, o como la secuencia que tenían ensayada, que era como secuencia de persecuciones, golpes y todo esto. Entonces, estos Lassies después cobran autonomía. Estas escenas cómicas que formaban parte del Conabacchio eran un pequeño momento aislado de la trama principal que se relucía por un conflicto simple e incluía acrobacias, gestos y payasadas. Su influencia se puede percibir actualmente en el cine, en el circo y la televisión, en lo que actualmente conocemos como el sketch, como les comentaba. El sketch está altamente inspirado por los Lassies. Igual, no sé si han visto yo creo, por ejemplo, que también los Lassies están inspirados en por ejemplo, en Mr. Bean, como son como cosas de carácter muy breve, eso se puede considerar un Lassie. O también como los dibujos animados que son episódicos y que los capítulos duran nada más como 10 minutos, eso también puede ser como una especie de Lassie. Los personajes de la comedia del arte logran traspasar al terreno de los títeres también, siendo Polichinela el más popular dentro de esta forma. Es decir, hay un muñeco de Polichinela dentro del universo de los títeres y permite la creación de otros personajes inspirados en el movimiento, como Punch y Jody. Todos conocen a Punch y Jody, que es como el títere que tiene el garrotito y le pega al otro. Esos personajes son inspirados en la comedia del arte. También surge la caricatura, como lo mencionamos en clases anteriores, eh, que está inspirada directamente de los personajes de la comedia del arte. Además, la comedia del arte funge como inspiración para diversos autores de comedia como Shakespeare, Lope de Rueda, Cervantes y Molière, que si leen sus obras podrán encontrar personajes muy similares a los de la comedia del arte dentro de sus ficciones. La inspiración fársica de la comedia del arte se mueve a España, donde adoptan esta forma teatral basada en la improvisación y surge una nueva, que es el entremés. El entremés fue una pieza teatral que se representaba entre jornadas de comedia y que tenía sus principios en la fiesta popular arrastrada desde la Edad Media. Aquí Romero menciona que esa raíz festiva fue ampliamente reconocida por los críticos de los siglos XVI, XVII y XVIII, quienes, con sobradas razones, equiparon al entremés y otros géneros breves como el paso y la mojiganga con el drama satírico, sobre todo por la escenificación de escenas lascivas y la comunidad obscena que alcanzó su más cumbre en el entremés de los cornudos. Decir, el entremés en realidad fue más reconocido que la comedia del arte, de alguna manera, como más sustanciosa de alguna manera, y incluye estos otros géneros breves como el paso y el mojiganga, con el drama satírico, que era un poco más valorado el drama satírico que estos espectáculos de improvisación. Y bueno, al final Romero apunta que la diferencia entre la farsa medieval y el entremés recae principalmente en que la mujer ya no es festiva, sino satirizada. O sea, ya la mujer no tiene este rol como de, se invierten los roles porque soy libre, sino invierto los roles para burlarme de la mujer, ¿no? O sea, como me burlo de la mujer a partir de la sátira. El propósito del empoderamiento de la mujer ya no estaba ligado a la risa renovadora debido a un cambio de ideología. La mujer ya no tiene deseos carnales, sino codicia. La mujer a partir de este momento ya lo único que quiere, ya no quiere sexo, quiere joyas, quiere dinero, quiere que el marido le dé, quiere vestidos, ¿no? Es aquí, de hecho, en los entremeses podemos ver muchas de estas figuras de las mujeres codiciosas que quieren que los maridos les den o que les regalen cosas y le están pretendiendo, dame, si no quiero estar contigo, si no me das el collar de perlas, ¿no? Si no sueltas el dinero, no voy a estar contigo. Que ya no es lo mismo la mujer que quiere procrear, la mujer que desea sexo, ¿no? Eh, y ocasionó que esta visión agrícola se debilitara y el propósito del entremés medieval se diluyera. Es decir, ya aquí la risa, la risa dionisíaca y los propósitos de la fertilidad, de la renovación y todo eso desaparecieron. Ya no están, ya no existen
y la risa cobra otro sentido, que otras vuelve como al mero entretenimiento, o sea, como ya la risa es puro entretener, una como vacío, o sea, se vuelve vacío un poco también. Y pues bueno, creo que vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Bueno, aquí les había puesto una bonita ilustración del rococó, de los personajes de la comedia del arte, donde podemos ver ahí Arlequín, tanto mujer como hombre. Vemos a una enamorada también por ahí, vemos a un polichinela y vemos, creo que es un, ay, es que luego a mí me cuesta identificar, pero es un doctor. Ahí tenemos un doctor. Que yo digo que aquí la Arlequina está haciendo como el papel un poco de Colombina, pero luego, es que luego Colombina era sustituida por una Arlequín mujer. No lo tienen tan claro. Entonces también se podía sustituir a Colombina por una Arlequín de género femenino. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas o comentarios. Yo tengo un comentario y pues no sé, y pregunta yo creo que al mismo tiempo. Okay. Tiene que ver con esto último que decías de que los personajes como del Renacimiento, del siglo de oro español, de Shakespeare, aparece siempre como contraparte del héroe. Aparece otro personaje gracioso que siempre es como el ayudante El y demás. acompañante cómico, sí, claro. Ajá. Sí es sí viene de estos personajes. Sí, sí, ¿No? es sumamente inspiración directa. O sea, Shakespeare siempre reconoció la comedia del arte, o sea, y siempre reconoció los personajes y siempre buscó integrarlos a sus tramas. Creo que hay muchos de estos en Sueño de una noche de verano, o sea, creo que ahí como hay mucha referencia a este tipo de personajes. Y si no son directamente, como que hay cierto ahí como inspiración, se nota. También Molière ahí tiene mucho de eso. Pero sí, ellos tienen conciencia de la comedia del arte y los toman. Obviamente, ellos saben que están posicionados en el género alto, o sea, agarran lo mejor de este arte popular, o sea, dice, voy a tomar lo mejorcito que tiene esta forma baja, ignorante que tiene el teatro que se está haciendo en las plazas públicas y lo vamos a llevar acá y lo vamos a tratar de darle un trabajo un poco más complejo, ¿no? O sea, como solo toman elementos y lo toman como para su teatro, pero siguen como también pensando que es como medio bajón eso, ¿no? Pero reconocen una gran sustancialidad en los personajes, de cierta manera. Ajá, como que los dotan de otro valor, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, a mí me parecía muy interesante. Hace poco leí El amor duende de Calderón Barca, me parece, y justo está reflejado que es como una cosa ahí de enredo amoroso entre pues claro, o sea, la misma historia que ocurre con el conde y el no sé qué, ocurre con los sirvientes, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo se replica lo mismo, pero bueno, claro, los sirvientes tiene este otro tono como jocoso y, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, quería comentarlo. Gracias. Está perfectísimo. Sí, todas esas como todas esas estructuras vienen de la comedia del arte, o sea, como, y si lo hacen de manera jocosa y lo que son los sirvientes, claro que viene de Arlequín y de Colombina, ¿no? O sea, es súper claro, ¿no? Y ya después en la siguiente clase vamos a ver cómo muta la comedia del arte a la alta comedia de alguna manera cuando viene Goldoni, es que empieza a escribir obras literarias de la comedia del arte y además hace que los personajes hablen una berberría, o sea, no es como el texto ágil, sino se echan unos textos así largotes y complejos, o sea, como, y ahí es de alguna manera también Goldoni lo que hace es que le da muerte a la comedia del arte haciendo eso, ¿no? O sea, como dice, adiós comedia del arte, yo voy a hacer lo que yo quiero y ya le da como, le hace cuello a la comedia del arte. Y desaparece la comedia del arte, ¿no? Porque ya al integrar la comedia del arte al teatro formal, o sea, al teatro, le dan muerte al teatro de plaza pública, ¿no? Porque ya sacaron eso y lo llevaron a los teatros. Y bueno, esas culturas, esas cosas cómicas se refugian en otros lados, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir siguiendo el recorrido histórico un poquito más. ¿Alguien más tiene dudas o así? Este momento. Creerán que no estaba grabando la clase, ahora voy a tener que estar más pendiente. Es que grabo las clases, entonces solamente grabé la mitad, no grabé todo mi gran exposición de Grecia y Roma, que estaba muy orgulloso de cómo me había quedado, cómo le había explicado de bonito,
no tengo evidencia. Voy a tener que estar más pendiente para cuando haga la de la semana que viene, 2 semanas. Que, por cierto, si les está gustando el taller, recomiéndenme mucho porque es el último taller gratis que voy a dar. O sea, hagan de cuenta que este taller se va a repetir les doy fechas para que le pasen a sus contactos, pero voy a estar dándolo otra vez del 15 al 26 de marzo, de 5 a 8 de la noche. Y va a ser exactamente lo mismo que estoy viendo con ustedes. Lo voy a volver a dar. Digo, si lo quieren tomar 2 veces, también está permitido. Claro que lo pueden tomar 2 veces. Entonces, para que me recomienden y digan, este muchacho que quién sabe quién es, pero pues está dando clases, pues tiene algún material interesante que está dando, ¿no? Y que creo que podría servirte. Y ya me lo traen para acá y yo les digo, hola, yo soy Oscar, ¿no? Y así. Y pues ya. Y pues sería mi último curso gratis por esta cosa de la Secretaría de Cultura. Entonces también aprovechen porque luego toda esta información o estos talleres no se tiene acceso de forma gratuita y creo que vale la pena tomar estos talleres así, de esta manera, ¿no? Bueno, sí, seguimos dudas, comentarios, ya que me hice propaganda a mí mismo. Ah, y los que sean de Jalapa, no todos son de Jalapa, lo lamento tanto, yo sé, pero una obra mía, ya hoy fue anunciado que vamos a estar en la muestra estatal de aquí, la muestra estatal de artes escénicas de aquí de Veracruz. Vamos a estar el sábado 27 a las 8 de la noche en Teatro del Estado Sala Chica. Ya anunciaron que sí va a ser a público. Porque habían dicho que nos iban a encerrar a puerta cerrada con los jueces. Yo decía, nos van a encerrar a puerta cerrada los jueces, como nada más ver 3 fulanos ahí viéndonos y criticándonos, ¿sabes? Nada. No, pues vamos a estar ahí, los que quieran ir, es entrada libre. Sábado 27 a las 8 de la noche y chequen toda la programación porque va a estar muy, muy chida la muestra. La verdad, creo que todas las obras que van a estar en la muestra están como o sea, se me hace muy buena programación este año, así como se me hacen muy buenas obras las que van a estar. Y los que no nos puedan ver porque no son de Veracruz, no están en Jalapa, pues no se preocupen, ya les había comentado que vamos a dar funciones online de esta obra de la del conejo, entonces pues si quieren verla, pues sí podemos acordar ahí un descuentito por ser mis alumnos, así que yo les mandaré el correo entonces pasándoles informes para el descuento. Sería para abril. Bueno, dudas, comentarios y así. Yo puedo hacer un comentario. Claro, haz un comentario. Habla. No, bueno, es que no tengo las fechas claras, pero también está por ser la muestra estatal acá de Michoacán y se van a transmitir todas las funciones en streaming, entonces pues también para que vean las funciones. Sí. También les comparto la información ya con fechas claras y todo. Sí, si quieres, la próxima clase es la de lunes, te doy un espacio y ya nos echas toda la información. Y si quieres, pues ya sube los carteles y todo. Y me espantaron, yo dije, ¿quién entró a mi casa? Ya pasas como los carteles en el chat y todo eso y ya checamos la información. Está chido, está muy chido que... Y también si ustedes tienen obras y así, cosas que quieran que nosotros veamos, estaría súper, súper chido que nos lo comunicaran. Ah, y la próxima clase empezamos con el video de comedia del arte que había traído, pero que no puse porque ya se está acabando, ¿no? Entonces ya no tiene caso y quiero que veamos un buen cacho de eso. ¿Algo más? También me la pueden mentar si gustan. Pinche clase no me gusta. Voy harto, me voy. Yo quiero decir que es demasiada información. O sea, yo trato como de ir apuntando, pero de repente es demasiado y ya solita me enredo con mis apuntes. ¿Qué está pasando? Sí, es que el periodo histórico es bastante. Pero Pero está padre, o sea, me gusta, se me hace bastante interesante. sí, ya para la próxima semana ya vamos a empezar a ver cosas concretas de la actuación y de la creación, que creo eso va a estar muy chido porque yo hagan de cuenta que yo creé una especie de metodología actoral y creativa para la creación de farsa. Entonces, es la primera vez, estoy muy nerviosa además porque es la primera vez que voy a compartir esta metodología, que me hubiera encantado compartirla pues estando trabajándola, ¿no? O sea, estando en escena, haciéndolo, pero pues va a ser comentada para que ya después digan, Oscar nos dijo que esto puede funcionar, pues les funcione. Y pues vamos a estar haciendo esas últimas 3 clases, tratando de desentrañar qué es la creación en la farsa y que obviamente también les debo el tema de la risa, ¿no?
Entonces vamos a terminar el recorrido histórico, vamos a ver risa y nos vamos a empezar a adentrar en una metodología actoral y creativa para la creación de personajes fársicos. Entonces, espero les guste mucho, que espero disfruten, espero que digan, wow, Oscar es un gran creador de Jalapa, sí. Y no sé si algunos lograron ver lo de mi texto en Dramaturgia Mexicana, ya ven que les recomendé que leyeran mi obra. No es forzoso, es lo que lo quieran leer, pero que quieran leerlo, pues díganme y ya de una vez se las paso. Yo sí quiero leer. Yo también. Va. Entonces, ¿Cuál de vale. las dos? Padre e hija, es la que está en Dramaturgia Mexicana. Ya no sirve la página de Dramaturgia Mexicana, creo. O bueno, no me agarraba a mí. Perdón, Eli, no te escuché, es que dijiste algo y ya te había muteado. Perdón, es que yo muteo, así es que como escuché ruido. Desmuteate para que te escuche. ¿A qué decías? Que si nos vas a mandar la de padre e hija. Sí, si la quieren, sí se las puedo pasar. Ah, yo sí la quiero, yo sí la quiero. Ok, Eli, Ani, Valentina, Rubén, Marilyn también la quiere. Cruz, creo que Gracias. Cruz ya la viste. Ya sabes. ¿Tú también la quieres o la quieres? Ah, bueno, se las paso para que la lean y para que conozcan también un poquito más de mi trabajo, que creo que también el chiste de esto es también como que hacer lazos, y si ustedes tienen trabajo también estaría hecho que me lo pasen a mí y así yo los puedo leer y hacemos como una comunidad creativa, ¿no? De alguna manera como estamos viendo el trabajo de los otros, que creo que también es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a alguien de Cuba, alguien de Morelia, ¿no? Y eso está chido también para como darnos como aquí los vínculos en distintos lados. También había personas de Ciudad de México que ya no están hoy, pero pues hay de otros lugares, entonces está chido armar como el nexo entre nosotros. Y si quieren, con mucho gusto pueden agregarme a Facebook. Eh, yo estoy en redes sociales como Oscar Reyes y tengo mi foto triste que presenté en la clase 1 donde salgo así en blanco y negro, así con mis ojitos caídos de acá, sad. Para que me agreguen y ya si quieren armamos un grupo y ahí para Creo que compartirnos. sería interesante lo del grupo, porque como somos de diferentes lugares y luego como que nos queda mucho por aprender de cada uno, ¿no? Está Sí. súper interesante este curso que nos estás dando, pero bueno, ahorita la compañera estaba hablando también de algo que está trabajando y creo que como nos une el teatro, así que, y eso siempre va a estar vivo ahí, creando y Sí. creando y creando. Entonces sí sería bueno que hicieras un grupo de WhatsApp o algo así, para Sí, que podamos compartir. pues si quieren primero agréguenme a Facebook, hago el grupo como en Facebook y ya de Facebook nos pasamos a otras plataformas, ¿les parece? Oscar Reyes, nada más. Oscar Reyes, o si pueden poner Oscarellos también es que tengo también un username. Entonces si buscan Oscarellos, a ver si los escribo en el chat, dejo de compartir pantalla. A ver, estoy así, en todas mis redes sociales, Oscarellos. Miren, no quiero que se decepcionen porque yo la verdad lo único que comparto en Facebook son memes. No subo nada de teatro, a menos que tenga obras o así, comparto como cosas, pero en realidad solo uso el Facebook para reírme de lo que pasa del mundo, ¿no? Pero pues está chido lo del grupo, ¿no? Si quieren ahí silencienme, si les parece muy absurdo lo que comparto, pero para que estemos ahí en contacto y nos tengamos de amigos, ¿no? Y hacemos el grupo. Ahí agréguenme, también estoy en Instagram, ahí sí comparto fotos bonitas e historias chistosas. Y en Twitter, pues nada más igual comparto chistes y me quejo de todo lo que me pasa. También si gustan agregarme ahí. Bueno, yo también tengo una página de teatro, se llama Teatro Del, y Ajá. pues ahí tengo algunos Ya, resultados con mis grupos de teatro infantil. Hemos presentado incluso en un evento internacional, en la 11ª reunión del Consejo Mundial de José Martí, que fue la sede en Ciudad Carmen. ujú. Hicimos la apertura de ese espectáculo, vinieron 16 países, no era teatral, era algo más formal, más de política y todo, pero nos tocó a nosotros hacer la apertura con la parte cultural. Y trabajé con niños desde 5 años, está muy bonito, hay por ahí algunos pedacitos de lo que hicimos. Y bueno, en este tiempo cerrada, muchos cuentos, cuentos. Si quieres, Ahí nos, escríbenlo en el chat para que sepamos qué es. Yo estoy igual estoy escribiendo lo mío y escribe también lo del estamos en todos lados. Ya. Ahí chequen el chat. Algunos ya conocen mi trabajo, entonces no tienen que buscarme. Tal vez incluso ya me tienen dado like, pero los que no lo conozcan para que vean un poquito como imágenes y videos para que tengan ahí como una mayor idea de qué ando haciendo y así. Estén pendientes también de nuestras funciones online. ¿Ok? Nada más. Y Marilyn, ahí para que escribas. ¿Cómo es Teatro del?
Ahí escríbelo para que lo veamos. Teatro del teatro del. Teatro del teatro. Ya. Teatro del. ¿Estás así? ¿Es un sitio web o es una de Facebook? Es de Facebook normal. Ah, ok. Ahí te buscamos entonces. Teatro del. Está sencillo. La universidad donde estaba, pero cuando salí de la universidad Ujú. le cambié el nombre y me quedé ya con algunos resultados ahí. Ok, perfectísimo. Entonces ahí vayan también a seguir a Teatro del. Ok, bueno, si no hay nada más por el momento, pues yo creo que aquí damos por concluida la clase. Espero les esté gustando mucho el curso y sigan muy entusiasmados por las 3 clases que nos quedan. Se acaba rapidísimo esto, o sea, ya vamos a la mitad del curso y ya nos vamos, ya. Qué tristeza, los voy a extrañar mucho cuando se acabe. Pero, pues bueno, recomienden el siguiente taller y si igual si quieren tomar alguna clase, les voy a ofrecer la mecánica de que si quieren reforzar algún tema, les voy a pasar qué días vamos a estar viendo qué determinado tema y pueden integrarse como oyentes a las clases que se van a realizar dentro del segundo taller. Que igual en el caso de Israel Flores, yo bien formal, Israel Flores, Chacón, él va a poder, tú tienes que tomar forzosamente alguna de las primeras 2 clases para poder obtener tu certificado, bueno, tu constancia de que estuviste aquí y ya, ¿ok? Bueno, entonces, pues muchas gracias por todo, chicos. Gracias por la escucha, gracias por la paciencia y sigan construyendo porque la siguiente clase ya les voy a traer actividades concretas para que talleremos también, para que tengan eso consciente de que ya no quisieron participar todo este tiempo, pues los voy a obligar a participar, ¿cierto? No, nada más para que ya empecemos a hacer cosas juntos, ¿no? Y empecemos a construir también y que empiecen a usar las herramientas y los conceptos que les he dado para algo, ¿no? Porque digo, nada más saber no funciona siempre. Hay que ponerlo en movimiento el conocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, Oscar. Nos vemos, compañeros. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el lunes, Gracias, ¿verdad? gracias. El lunes Hasta a luego. las 10. Bye. Bye. Ya nada más sería que me mande los libros que me comentó ahorita al correo, porque no los tengo. Ah, yo no te los mandé a ti, cierto. Te los mando. Es que he estado, no sé, te los mando. No se Y preocupe, la, no se o- Y padre e hija. ajá, sí. Se las mando, Igual a perfecto. mí, porfa. Ok, sí, se los mando. No se preocupen. Nos Gracias. vemos, Hasta chicos. luego. Bye. Ve a Facebook, ¿eh? ¿Eh? Agregué a Facebook. Ok, ahorita te agrego. Nos Adiós. vemos. Bye. Adiós, Rubén.